Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, tengo que transformar al cachorrito loco en un cuasi duque. Parte 7. Después de dejarle en claro los poderes divinos que poseía, Charlotte, la madre de Sevian, se despidió y se retiró, no sin antes dejar en claro que se volverían a ver pronto. El dichoso poder divino que solo pocos poseían, se le había sido revelado, sin embargo, no había forma de saber el grado de poder divino que Charlotte u otros sacerdotes poseían. Se sabía que incluso había gente que lo poseía, pero jamás llegaban a manifestarlo en sus vidas. Daerin se preguntaba cómo le hacía Charlotte para que nadie se percatara de sus poderes divinos, ya que era muy difícil ocultarlos. Aunque solo tomó su mano una vez, Daerin sintió que el poder divino de Charlotte era considerable. La amante del emperador tenía poder divino. En ese momento, Daerin no podía saber si eso sería algo malo o bueno para ella a futuro. «Está bien, entonces, vámonos, Sevian». Antes de que los pensamientos de Daerin se profundizaran, Charlotte se despidió primero. La visita del tercer príncipe y su madre, que pensó que solo pasarían por allí una vez, acababan de sacudir el corazón de la sacerdotisa. «Hasta pronto, sacerdotisa Daerin y Lord Ceres», dijo Charlotte antes de subir al carruaje. Daerin le respondió que esperaba que tuviera un viaje de retorno tranquilo y a salvo. Daerin observó durante un rato hasta que el carruaje subió la colina y se perdió de vista. Todo eso solo podría ser una coincidencia, pensó la pobre, pero de alguna forma se sintió como un presagio puesto por Dios, como si todos los hilos estuvieran siendo jalados desde el cielo. Después de un par de minutos, Daerin se dio cuenta que todo ese rato Ceres había estado tranquilo. Por algún motivo extraño, Ceres no había reaccionado mal a Charlotte. Fue por eso que rechazó la idea de enviarlo dentro de la mansión tan pronto logró calmarlo. Sin embargo, sus ojos estaban en blanco, como si hubiera borrado disco duro. Daerin se preguntaba si se había quedado dormido estando parado y con los ojos abiertos. De hecho, era muy probable, ya que lo había llenado de tanto poder divino que fácilmente podría haber quedado inconsciente. Ese había sido un día demasiado largo. Ahora necesitaba encargarse del aseo. Llevó a Ceres de la mano para que éste se diera un baño y se quitara todo el líquido escarlata que llevaba encima. Abrió una habitación y le dio la orden de que esperara sentado. Por algún motivo, el rostro de Ceres seguía en blanco, como si estuviera hipnotizado. De repente, se escucharon pasos que se acercaban cada vez más. Así que Daerin salió rápido de la habitación y cerró la puerta. Era el capitán Loven que le decía a la sacerdotisa que necesitaban hablar. El hombre ya no disimulaba su enojo y su sangre fría, sino que los hacía evidente. Le preguntó por qué no había usado el silbato. «Vi que llevabas el silbato. ¿Por qué no lo usaste?» «Todo habría podido salir mal». Daerin le replicó que nada malo había pasado y todo había salido bien. Sin embargo, Loven hacía hincapié en que no solamente eran Lady Charlotte y el príncipe Sevian, sino que todos los ahí presentes podrían haber terminado siendo carne molida y pilas de cuerpos en el suelo. Daerin le respondió que lo había hecho porque Ceres era humano, un ser humano como ellos, no un simple animal que necesitaba ser controlado por un dispositivo. Al fin y al cabo, todo eso tenía como objetivo convertirlo en un ser humano como un noble, así que debía de ser tratado como tal, sin dejar de lado que ella estaba segura de que podría manejarlo. A lo que Loven le respondió que ella podría decir todo lo que quisiera, pero en plena acción se veía muy nerviosa y poco segura de sí misma. Daerin insistió en que aun así con todo, ella siempre estuvo segura de lograrlo. A Loven le molestó, y se sintió frustrado porque la sacerdotisa seguía hablando de que ella estaba segura de que tendría éxito y nada malo sucedería. Con sus manos manchadas, le respondió en tono de reproche. «Mire, sacerdotisa, usted es la que siempre está al lado de él, así que daré sus palabras por sentado. Ahora me tengo que retirar, porque tengo un desmadre regado por todo el bosque que limpiar. No solo eso, sino que me espera un amplio papeleo, darle mi reporte a mi superior, investigar quién rayos está detrás de todo esto, y probablemente colapse por trabajar de más. Sin dejar de lado que no es fácil quitarse las manchas de ketchup». Daerin, con una sonrisa con un poco de cargo de conciencia, le dijo: «Buena suerte, capitán». «Ya sabe, sacerdotisa Daerin, si algo nuevo sucede, no se demore en avisarme si me necesita».
Daerin le contestó que así lo haría. Mientras Loven se retiraba, pensaba que, si bien le había dicho que lo convirtiera en humano de nuevo, no se había dado cuenta de que él mismo no lo trataba como uno. ¿Acaso había expuesto su falta de criterio? ¿Se suponía que realmente debían de convertirlo en un noble de verdad? ¿O todo era para mostrar un mero acto donde se pretendía que era un noble, pero seguiría siendo el perro loco de la 8ª división? Se preguntaba Loven. Loven seguía intentando dilucidar la verdad detrás de todo, pero no podía. No tengo ni la más mínima idea de cuáles son sus verdaderas intenciones, dijo Loven. Entretanto, la imagen del segundo príncipe llamado Ending pasaba por su mente. Ese había sido un día demasiado largo para Daerin. Estaba exhausta, pero aún así tenía que asearse y ver una que otra cosa más. Llevaba ya casi una hora con esa sensación nauseabunda que le causaba el olor que emanaba de la ropa. Entró de nuevo en la habitación y le preguntó a Ceres si se encontraba bien. Este le respondió que sí, estaba bien. No solo ella, sino que Ceres también emanaba ese olor. No solo eso, sino que aún tenía pedazos de los perpetradores encima de sus prendas. Entonces, al ver Daerin que Ceres estaba ya en sí mismo, le recriminó que si acaso la mansión era un campo de batalla. No, ¿verdad? Pero Ceres no tenía ni la más mínima idea a qué se debía todo eso. Lo cogió del hombro y le dijo que tenían una nueva misión. La misión de asearse. Así que cada uno tendría que bañarse por cuenta propia para quitarse toda la suciedad del cuerpo. El cachorrito en menos de 10 segundos ya se había metido a la bañera, esperando que le cayera el agua fría. Al ser la mansión espaciosa y amplia, contaba con varios baños, con jabón, papel y toallas suficientes. Daerin le dijo a Ceres que se retiraría y lo dejaría bañándose en paz, pero que antes de bañarse, recordara que necesitaba quitarse toda la ropa mugrosa que traía encima. Le dejó en claro que se verían de nuevo, ni bien hubieran terminado de asearse. Daerin estaba emocionada de darse un baño en una bañera tan amplia y por fin dejar de oler a salsa de tomate. Ceres se quedó mirándola conforme ella se alejaba. Se preguntaba qué tenía que hacer. Él había aprendido a sobrevivir en la naturaleza. Se bañaba en ríos o lagunas con agua fría. Si tenía suerte, podía contar con un áspero jabón del ejército y una toalla que le raspaba la piel. De mala gana se levantó, pues tenía que cumplir con lo que Daerin le había dicho. No quería verla triste. Se quitó la ropa que estaba sucia. Tocó los azulejos y el mármol de la bañera, y pensaba que no le agradaba para nada. Con el rabo del ojo, vio el jabón y la toalla que no le gustaban para nada, pensando que serían las mismas que del ejército. Había sido entrenado para cumplir con las órdenes, pero ahora luchaba contra lo que recientemente Daerin le había enseñado. Si a él no le gustaba el jabón duro, ni el agua fría, entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Bañarse o no bañarse? Sin embargo, al coger el jabón, se dio cuenta de que no era rugoso, sino suave y resbaladizo. A pesar de ser un jabón, era diferente al que había usado hasta ese día y que no le gustaba. Tal vez podría intentarlo. No solo eso, sino que también olía muy bien. Todo era suave y delicado, a diferencia del ejército. Sentía que si lo presionaba el jabón muy fuerte, podría hacerlo papilla, como cuando caminabas por el bosque y las flores terminaban destrozadas bajo tus pies. Ceres se preguntaba por qué la calidad era tan diferente a la anterior. Era como si todo dentro de esa mansión hubiera sido diseñado para complacer el tacto, el olfato e incluso el paladar. La calidad de la comida que él podía preparar había cambiado y era deliciosa, a diferencia del ejército donde tenían que cazar su propia comida y cuando no había animales del bosque. Las ratas cumplían dicha función. Recordó que Daerin siempre le preguntaba si le agradaba o no. Si algo no le gustaba, debía de decirlo. Ceres se fijó en los gabinetes, y no le gustaban. Eran muy brillantes, y el color reflejaba mucho los rayos de luz. El jabón olía bien y era suave, le gustaba. El piso y la tina eran resbaladizos, y el goteo constante de agua le molestaba, no le gustaban. De hecho, no había casi ni un solo sonido que le gustara, por el defecto de tener semejante sensibilidad en los oídos. Eso hacía que el más mínimo sonido lo irritara. Hasta el sonido del agua fría que caía en la bañera era un suplicio, sin dejar de lado que el pobre cachorrito no había abierto la de agua caliente. Mientras se jabonaba parado en la bañera,
el cachorrito se preguntaba si existía algún ruido que le gustara. En ese instante recordó, los latidos del corazón de Daerin y su respiración eran ruidos que no le molestaban, sino que lo apaciguaban. Recordó lo que acababa de suceder, hacía unos minutos, y cómo le había pedido a Daerin que quería más. Como el agua fría y el piso resbaloso le molestaban, intentó terminar lo antes posible el baño y se apresuró. Se secó con la toalla, dejándola embarrada de ketchup que no había salido de su cuerpo. Aún goteando, y sin terminar de secarse, se le metió en la cabeza que quería más y que debía ir al lado de Daerin para escuchar su corazón de cerca otra vez. Se dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Se apresuró para llegar pronto a la sala de baño de donde se oía la voz de Daerin. Entretanto, Daerin se daba un baño como se debe, relajándose y disfrutando del simple hecho de poder bañarse con agua tibia y jabón. Estaba tan feliz después de todo ese día que hasta estaba tarareando canciones. Estirándose, se preguntó hacía cuánto que había tomado un baño tan relajante como ese. Si estaba decidida a cumplir con lo que se le había asignado, al menos debería de darse ese tipo de baños más seguido. Sin embargo, no pudo relajarse por completo, porque una idea salvaje cruzó su mente. ¿Acaso era posible que todos los hombres de la 8ª división estuvieran siendo tratados o entrenados por un sacerdote como ella? Se preguntaba si había más mansiones como esa por la ciudad. Mientras tomaba una vasija para echarse el agua, se preguntaba si Ceres y ella eran los más adelantados de todos, si eran los que habían demostrado el mayor potencial y si los demás estaban bien o habían perecido en el intento. Dando un suspiro, se dio cuenta de que no podía preocuparse por los demás. Tan solo lidiar con uno de ellos ya era muy problemático y agotador. Estaba lista para enjuagar su cabello y salir de la tina cuando un cachorrito travieso e inocente abrió la puerta de la sala de baño. Ese hombre estaba como había llegado al mundo, pero al parecer no había aprendido lo que era ser púdico y tener vergüenza, así que no se había cubierto. Daerin no podía creer lo que veía, hasta llegó a pensar que su mente le estaba jugando un truco. Cuando los segundos pasaban y ese espejismo no desaparecía, la sacerdotisa cayó en cuenta que era realidad y Ceres estaba ahí dentro del cuarto de baño. Fue cuando sintió vergüenza porque él la estaba viendo sin ropa. Soltó gritos y maldiciones, insultos a más no poder, pero Ceres no cerró la puerta, no reaccionó ante semejante bulla, no la atacó, y mucho menos se fue. Así que a lo único que atinó fue a lanzarle la cubeta en la cara para que cerrara sus ojos y dejara de verla desnuda. Ceres pensaba que, aunque la cubeta había sido lanzada con fuerza, él tenía la suficiente destreza para esquivarla, pero por algún motivo que no comprendía, sentía que no debía de hacerlo, y decidió dejar que le dieran en la cara. Un segundo después, cerró los ojos tal como se le había indicado. Al darse cuenta de que le había estampado la cubeta en la cara, Daerin se sintió mal, pero aún así no podía bajar la guardia, ya que había tomado la mala decisión de pararse en medio de la bañera sin nada encima. La pobre sentía que el corazón se le salía del pecho. De milagro, no le había dado un infarto, pero si él seguía parado ahí, ella no podía asegurar nada. Su corazón latía tan fuerte que el pobre Ceres sentía como si estuvieran perforando sus oídos con cada latido, pero no podía hacer nada. Después de todo, él había causado tal alboroto, pero no sabía cómo ni por qué. En ese instante, Daerin se quedó callada y recapacitó que su actuar había sido estúpido y había puesto su vida en riesgo al gritar tan fuerte y golpearlo con la cubeta. ¿Qué rayos estaba pensando? La sacerdotisa empezó a hacer preguntas sobre si estaba bien, si le dolía el golpe que le había dado, y si se acordaba la regla principal de tocar la puerta y pedir permiso para entrar antes de simplemente abrirla, y que, dentro de todas las puertas de la mansión, la más sagrada era la del baño. Al ver que ella seguía parada mostrando todo, se apresuró a meterse dentro de la bañera y le dijo que no caminara con los ojos cerrados, porque podía resbalarse y lesionarse seriamente. Ceres le hizo caso, abrió los ojos y se acercó más a ella, diciéndole que estaba muy lejos. Él estaba muy lejos para poder oír su corazón latir. Así que se acercó lo más que pudo. La observó de cerca, mientras se concentraba en los latidos de su corazón que por fin se habían calmado, aunque aún latían un poco rápido, y dijo:
Me gusta oír los latidos de tu corazón de cerca. Rápidamente la mente de Daerin se congeló. No sabía qué decir ni qué hacer. Su mente repasaba lo que él había dicho. Esa era la primera vez en que Ceres decía que algo le gustaba sin que le preguntara. Fue así que Daerin bajó la guardia. Lo vio como si fuera un cachorrito que solamente buscaba que le acariciaran y le dieran atención. Pero ese cachorrito ya era todo un hombre y no una mascota, así que dejó de acariciarle la cabeza y con un dedo lo empujó hacia atrás. Ceres comprendió que había hecho algo que no debía, así que cerró los ojos como reflejo. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Luego Daerin le dijo que saliera del cuarto de baño y cerrara la puerta. Y como si no fuera consciente de su desnudez, Ceres obedeció la orden con cara de que había sido regañado, pero sin taparse absolutamente nada. Hizo tal cual se le había pedido, salir y cerrar la puerta. Ese pobre cachorrito no tenía idea de la suerte que tenía, porque si le hubiera tocado una fanática de manhwas, otro habría sido su destino y la trama ya habría cambiado. Después de un par de minutos y al no escuchar nada, Daerin se apresuró a salir de la bañera, pensando que un simple baño terminó siendo un lujo para ella, pero al menos había aprendido algo. Si los latidos de su corazón lo calmaban, entonces podría usarlos. De hecho, así era como su vida había sido desde pequeña. Nunca podía tomarse tiempo libre ni para relajarse. Siempre se la necesitaba en algún lado, cumpliendo las tareas que otros no querían hacer. Después de secarse y vestirse, Daerin salió de la sala de baño para encontrarse con Ceres, quien aún estaba parado al lado de la puerta. Al darse cuenta de que él seguía sin ropa ni toalla, se dijo a sí misma que debía de calmarse y mantener su vista al frente. No debía de bajar su vista por nada del mundo. Pero no pudo. Las pupilas de sus ojos permitieron que la completa imagen de Ceres atravesara la córnea y llegara hasta su retina, dándole la vista de la completa obra maestra. La pobre se repetía en la mente que jamás había visto eso, no. Ya totalmente resignada, cayó en cuenta de que Ceres tenía un escultural cuerpo, que fácilmente cualquier hombre podía envidiar. Un bello cuello grueso como una manzana de Adán muy atractiva, un dorso ancho que tenía unos pectorales duros y grandes producto del entrenamiento, con un abdomen sin un gramo de grasa, donde su six-pack relucía a la perfección, sin dejar de lado sus bíceps. Aunque pensaba como si fuera un niño, una vez que su psique fuera la de un adulto, ese hombre aprendería que su cuerpo le traería a más de una fanática a sus pies. De repente, Daerin notó manchas por varias partes de su cuerpo. ¿Cómo era posible que no se hubiera bañado correctamente? Para asegurarse, le preguntó si había terminado de bañarse como usualmente lo hacía, y éste le respondió que sí. Sin embargo, aún tenía manchas de ketchup por todo lado. La sacerdotisa no demoró en señalar todos los puntos que habían sido incorrectamente limpiados. No solo eso, sino que sus uñas seguían llenas de mugre. Fue así que lo regañó como si fuera un niño pequeño, diciéndole que no sabía bañarse. Lo único que había hecho era chapotear en el agua, o se había echado un par de cubetas encima. ¿Es que no sabía que debía de fregar su cuerpo con la esponja? No, el pobre Ceres no sabía cómo bañarse correctamente. En ese momento, una sarta de improperios salió de la boca de Daerin. ¿Quién rayos había estado a cargo de la 8ª división que ni siquiera les había enseñado a bañarse apropiadamente? Un pavo con corte de hongo cruzó por su mente, pensando que ya sabía quién había sido. Luego, se volvió a percatar que el cachorrito seguía ahí tal como llegó al mundo, y se preguntaba por qué era ella quien tenía que lidiar con los platos rotos de semejante torpe enseñanza. Así que agarró una toalla, lo cubrió y le dijo que no se la quitara para nada. El pobre cachorrito no sabía qué había hecho mal, pero como ya había visto todo, esa era una memoria que le duraría mucho tiempo. Jamás volvería a ver el plátano y las manzanas de otra forma. Las manzanas eran firmes y la banana gruesa. Así que se puso a rezar. «¡Oh, Dios Todopoderoso! Hay algo que quiero pedirte. Tengo una memoria que me gustaría borrar de mi mente. Ayúdame, por favor». En ese instante, Ceres le dijo a Daerin que los latidos de su corazón se habían intensificado. No solo eso,
sino que sus pasos no eran certeros, sino se tambaleaba. El descarado, perdón, el inocente cachorrito se atrevió a preguntarle si se debía a que estaba herida o enferma. La sacerdotisa respondió que no era nada. Al ver el desastre en el cuarto de baño, Daerin entendió todo. Así era como se bañaba. Abrió la llave de agua caliente y la de agua fría, le indicó cuál era cuál. Asimismo le dijo que debía de lograr una temperatura adecuada con la que su cuerpo pudiera relajarse, ni muy caliente ni muy fría. Luego lo jaló y le indicó que el baño se daba sentado en la bañera, no parado en esta. Añadió que el agua debía de llegar hasta el borde, donde el exceso se iba por el agujero. No solo eso, sino que tenía que ser diligente con su ropa y siempre intentar desordenar lo menos posible las cosas o ensuciarlas. Resultó que el cachorrito estaba acostumbrado a bañarse con agua fría. Por lo que sentía que esa agua estaba demasiado caliente, sentía que se quemaba, pero como un buen cachorrito, soportó la quemadura sin decir nada, aunque su rostro lo decía todo. Sin embargo, Daerin le dijo que ya era hora que empezara a decirle si algo estaba bien o estaba mal, en lugar de simplemente soportarlo. ¿El agua está muy caliente?, preguntó ante el silencio de Ceres. Pero éste le respondió que no le gustaba la bañera. Daerin se aseguró de que el agua no estuviera demasiado caliente. Entonces, ¿qué rayos era lo que le molestaba de la tina de baño? De repente, Ceres se sinceró y le dijo que sus sentidos se sentían adormecidos dentro de la tina de baño, por lo que no estaba en alerta. En caso fuera atacado, sus reacciones se verían ralentizadas. Al final, todo se debía a lo que él estaba acostumbrado en los cuarteles, siendo preferible eso, ya que en caso de peligro, todo saldría bien. En lugar de analizar si la sensación era agradable o no. Daerin le dijo que era necesario que se sintiera más adormecido, pero el cachorrito se negaba a hacerlo, le dijo que no. Era necesario que experimentara lo que era estar completamente relajado. Tal vez así dejaría de actuar como un perro del ejército y se acostumbraría a tomar baños más largos. La sacerdotisa le enseñaría primero a cómo lavarse el cabello. Le explicó que no solamente tenía que jabonarse por aquí y por allá, sino que tenía que crear espuma con burbujas mientras refregaba con sus dedos. Luego le dijo que cerrara sus ojos para que no le entrara el jabón que podía irritarlos, y Ceres obedeció. Continuó bajando, mientras le decía que tenía que sobar y restregar el jabón en todo el cuerpo para quitar la suciedad, y si no salía, debía de usar un paño de tela o una esponja. Pero sus manos en su espalda disparaban todos sus sentidos y no pudo evitar abrir los ojos. La sacerdotisa le dijo que, si no le importaba tener jabón en los ojos, entonces podía mantenerlos abiertos como acababa de hacer. El pobre cachorro ya no soportaba el ardor. Así que Daerin procedió a enjuagarlo y le explicó que la única solución era echar agua limpia en el cabello y ojos. El hombre que estaba enfrente de ella no parecía un simple pueblerino. Tenía los aires de realeza por donde quiera que lo vieras. Daerin pensaba que era extremadamente guapo. Cada centímetro de ese hombre era bello. Aunque eso no le sirviera de nada en el campo de batalla, era innegable que ese rostro era el de un ángel caído del cielo. Mientras terminaba de enjuagarlo, le decía que eso era relajarse y no tenía nada de malo. Le preguntó si era agradable, y Ceres respondió que así era. Por un segundo se había quedado profundamente dormido. De repente, despertó bruscamente al sentir que una esponja muy rugosa era restregada en sus mejillas para sacarle la salsa de tomate seca. No solo eso, sino que los masajes con las manos se habían vuelto bruscos. Era el turno de sus manos y mugrosas uñas. Como si fuera un niñito de kindergarten, le decía que no olvidara sacar la suciedad debajo de sus uñas y debía de pasarle un cepillo. Aunque si se convertía en noble alguien más lo haría por él, sin embargo, ¿no le agradaría que alguien más lo hiciera por él, o sí? Ceres respondió que no. Ceres pensó que jamás podría soportar que otra persona lo tocara, no solo sus manos o su cabeza y hombros, sino el simple hecho de tener a otra persona fregándole el cuerpo era insoportable. Esa persona terminaría siendo partida en dos. Si soportaba todo eso, era porque era Daerin. Con una santa paciencia, Daerin le dijo que debía de recordar todos los pasos para darse un baño por sí mismo. Al mismo tiempo, pensó que había sido un desperdicio que su madre lo diera a luz, a alguien tan hermoso como él, para que terminara en la 8ª división,
Lamentablemente, no había forma de saber nada de sus padres. Luego le dijo que procediera de la misma forma como ella lo había hecho con el resto de su cuerpo, y al finalizar debía de enjuagarse y secarse por completo con otra toalla limpia. Una vez terminara, podría salir del baño ya vestido con ropa limpia o con una bata. En ese momento, las palabras que le dijo a Loven pesaron sobre sus hombros. Si quieres que se comporte como humano, entonces debe ser tratado como tal. Si bien era cierto que al principio no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, ahora estaba segura de que todo iba por buen camino. Poco a poco daba pasos de gigante el cachorrito. Luego le dijo que le traería algo de fruta, y se quedó pensativa, ¿por qué rayos tenían que ser bananas y manzanas? Antes de salir, se dio media vuelta y le dijo que se asegurara de ponerse bien la bata de baño al salir si no había llevado ropa ahí. El pobre cachorrito dijo que así lo haría. Ceres, que se quedó solo en el baño, no podía moverse. ¿Sería porque estuvo mucho tiempo en el agua tibia? Ceres pensaba que todo su cuerpo se sentía caliente, y no podía moverse por dicha sensación placentera. Ceres solamente pudo levantarse justo antes de que el agua se enfriara por completo y llevar a cabo lo que Daerin le había dicho. Entonces, cuando finalmente se terminó de bañar el agua, estaba fría. Había pasado una hora, desde que Daerin había salido del cuarto de baño y seguía esperando a Ceres. Ceres había hecho todo lo que se le había pedido, pero al momento de elegir un dormitorio en el cual cambiarse y quedarse a dormir. Ceres había elegido uno lleno de color rosado y decorado como para una niña de 5 o 7 años. Daerin no creía que él podría dormir en ese cuarto. ¿Qué no se suponía que a él le gustaban los colores monocromáticos como el blanco o el negro? Daerin se preguntaba si el pobre cachorrito se había vuelto loco. ¿Estás seguro de que vas a estar bien en este dormitorio?, preguntó una vez más Daerin. El cachorrito respondió que así lo creía. La sacerdotisa examinó el rostro de Ceres y había algo sospechoso en él que no la terminaba de convencer, mientras éste se hacía el loco. Daerin le dijo que la habitación tenía todo lo necesario para descansar ahí, si esa era su elección. Sin embargo, esa habitación también estaba demasiado cerca de la suya, y eso podría molestarlo, ya que ella era muy ruidosa. Pero el cachorrito le dijo que estaba bien. Sí, claro, eso decía el perro rabioso, que más de una vez había entrado a su habitación sin previo aviso, y con una cara que parecía que se iba a deshacer de ella en cualquier segundo. Por lo que Daerin dijo en voz alta, «No creo que él esté bien si duerme aquí». Pero fue corregida por el cachorrito, que le dijo que estaba pensando en voz alta. ¿Acaso no había más habitaciones en toda la mansión como para quedarse en esa que no le sentaba nada bien? ¿Por qué estaba insistiendo?, se preguntaba Daerin. De hecho, habían visto varias habitaciones, las cuales estaban impecables y eran de buen gusto, pero no le agradaron a Ceres. Algunas incluso muy ostentosas y llenas de lujos. Otras que parecían cuartos de tortura, la cual extrañamente le agradó a Ceres, pero Daerin jamás lo dejaría dormir ahí. Sin dejar de lado que esa habitación estaba justo debajo de la de Daerin. Daerin intentó convencerlo de ver más habitaciones al día siguiente, pero Ceres le dijo que prefería dormir en el techo como gato techero que tener que volver a elegir una habitación. Fue así como se puso cómodo en su nuevo dormitorio. Eso era algo extraño, pero ella ya no podía hacer nada al respecto. Pronto, la noche cayó sobre la mansión, y cada uno de ellos ya estaba en su propia cama. Ceres no intentaba quedarse dormido, sino que escuchaba cuidadosamente la respiración de Daerin e intentaba escuchar sus latidos también. Pero no podía, porque Daerin estaba roncando y era muy ruidosa. Las habitaciones estaban una a la espalda de la otra, y mientras Daerin dormía profundamente, Ceres no podía conciliar el sueño. Hasta que logró concentrarse en los latidos de Daerin, Badum, Badum, encontró el ritmo de su respiración y el de su corazón. Solo ahí pudo cerrar sus ojos, lo que nunca antes había hecho, porque tenía miedo de que algo pudiera pasar mientras él dormía. Definitivamente, Daerin era ruidosa, pero por primera vez, ninguno de los ruidos que ella hacía le molestaban. Al día siguiente, después de entrenar, Ceres se había vuelto a bañar. Y lo había hecho muy bien, aunque su cabello seguía mojado.
Al parecer, la sacerdotisa se había olvidado de enseñarle a secarse el cabello. El día anterior lo había hecho con poder divino, ya que estaba un poquito floja. Mientras le decía lo que tenía que hacer, la esencia del jabón desplegaba un olor muy agradable, típica de un noble. Daerin estaba segura que un par de lecciones más, y Ceres estaría listo para estar en una cena o banquete. La sacerdotisa sintió una pequeña recompensa, como si hubiera domesticado a un cachorrito salvaje con sus propias manos, pero ese cachorrito no era suyo. Ceres se preguntaba si el olor a jabón le agradaba tanto a la sacerdotisa, que últimamente sonreía al verlo totalmente limpio. Ceres todavía no sabía cómo ni por qué sonreír, pero era agradable ver a Daerin hacerlo. De repente, Ceres soltó un «¡Me gusta!». Se refería a su sonrisa, pero ella no se dio cuenta de qué hablaba Ceres. Ella lo invitó a sentarse para enseñarle cómo secarse el cabello. Tal vez le gustaba hacerlo por sí mismo, así que ella solamente lo haría una vez para enseñarle. Pero Ceres no entendía de qué hablaba Daerin. Al ver que había mal interpretado a Ceres, le preguntó si entonces tenía hambre y le gustaría comer algo. Pero Ceres se sintió muy torpe por no haber podido dejar en claro que le gustaba su sonrisa. Le dijo que cerrara sus ojos y ella procedería. Pero luego se dio cuenta de que a él no le gustaba cerrar los ojos, así que le dijo que los mantuviera abiertos. Como Daerin estaba muy cerca de Ceres, éste podía escuchar sus latidos del corazón, y se relajó hasta el punto de cerrar sus ojos. En su mente estaba que solamente cerraría los ojos el día que él muriera en batalla, manteniendo distancia y estando alerta para no ser emboscado. El 8º batallón había sido entrenado para solamente cerrar los ojos cuando perdieran su vida en el campo de batalla, lo que hacía casi imposible poder dormir. Había seguido fielmente todas las órdenes que se les fueron dadas, excepto esa. Siempre tenía mucho sueño, pero el miedo que sentía era más grande, por lo que siempre batallaba con su propia conciencia y cuerpo para no dormirse. Quedar dormido era como terminar muerto, y él no quería morir. No había nada que él pudiera hacer, no había otra opción más que cumplir las órdenes. Así solía ser, pero en manos de Daerin era casi imposible mantenerse alerta y con los ojos abiertos. «Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Tienes mucha paciencia». Mientras Daerin le decía que con el tiempo se acostumbraría y dejaría de dolerle los ojos por el agua, el cachorrito pensaba que no sería así, ya que no era fácil. «Por cierto», dijo Daerin, «tienes mucho cabello y muy grueso. ¿Cuántas toallas ya hemos usado?» «8», respondió Ceres. Daerin le contaba que cuando fuera noble, otras personas le secarían el cabello, pero estaba segura de que a él no le agradaría, así que tenía que aprender a hacerlo por sí mismo. Ceres aún no podía evitar pensar que tener los ojos cerrados le daba miedo. Mientras más tiempo los tuviera cerrados, peores cosas podrían pasarle. Luego, me armé de valor y bajé lentamente los párpados. Los latidos del corazón de Daerin resonaron con fuerza en mis oídos. Ya no tenía miedo del mundo negro como la boca de un lobo que veía cuando cerraba los ojos. Una vez que su cabello había secado, le enseñó a cómo peinarse con sus dedos y sin peine. Ceres no pudo evitar sentirse relajado. Esa sensación de los dedos de Daerin en su cabello hacían que se sintiera cómodo. De hecho, hasta llegó a pensar que no le importaría pasar así el resto de su vida, mientras Daerin estuviera a su lado. Pero Daerin, que estaba observando la expresión de Ceres, alisó suavemente las puntas de su cabello mojado con las yemas de los dedos y dijo: «Es posible que otras personas además de mí hagan esto en el futuro. Así que acostúmbrate a esto». De repente, Daerin se dio media vuelta. Iba a buscar algo. Eso dejó a Ceres en alerta. Ceres dudó de sí mismo como nunca antes lo había hecho. Ceres había cumplido todos los pedidos recibidos hasta ese momento y pensaba que era por eso que estaba vivo, como una causa y efecto. Sin embargo, ¿qué sucedería si no podía secarse el cabello o peinarse como era debido? ¿Eso también sería cuestión de vida o muerte?, se preguntaba. Había ido por un espejo. Ella se sentía tan orgullosa del resultado que quería que él mismo se viera. Estaba más que claro que Ceres no tenía oportunidad alguna para verse en un espejo en el campo de batalla. Sin embargo, los nobles siempre debían de estar presentables,
por lo que él, a partir de ahora, debería de verse en un espejo todos los días. Daerin le dijo que, aunque era muy guapo, era necesario ver que sus cabellos no estuvieran parados o que no tuviera mancha alguna en el rostro o la ropa. Pero Ceres no reaccionaba. Estaba pensativo. Mi propio rostro se refleja en el espejo frente a mí. No había necesidad de mirarse al espejo en el campo de batalla. Incluso si existía, solo se usaba para enviar una señal a través del reflejo de la luz o como herramienta de espionaje. Para los de la 8ª división, el propósito del espejo no era reflejar el propio rostro. Como había vivido sin verme la cara durante tanto tiempo, mi reflejo en el espejo me resultaba desconocido. Parecía un extraño, pensaba Ceres. Sin embargo, Daerin, toda entusiasmada, le decía que tal vez no se habría dado cuenta, pero una vez que entre en la alta sociedad, comprenderá el verdadero valor de su bello rostro. Ceres es genial. ¿Estás diciendo que esto es genial?, replicó Ceres. Ceres no sabía qué era genial. No sé si eres así de guapo por haber heredado los rasgos de tus padres, pero estoy segura de que tus padres debieron de ser muy guapos, tanto tu padre como tu madre, Ceres, dijo una vez más Daerin. La sacerdotisa cayó en cuenta que eso quería decir que sus padres lo habían enviado al dichoso batallón siendo un pequeño niño. Se preguntaba si todos los del 8º batallón habían terminado entrenando de la misma forma, desde pequeños y con el consentimiento de sus padres. No, eso era ridículo. Ningún padre mandaría a su pequeño retoño a un entrenamiento tan brutal. Al parecer, la sacerdotisa se había ablandado en su forma de pensar que tenía al inicio, y eso no debía de pasar. Nada de eso era problema suyo, y por lo tanto no tenía por qué entrometerse o intentar averiguarlo si quería seguir con vida. En ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, un sacerdote más era desvivido por uno de la unidad 8. ¡Diablos!, vociferaba para sus adentros Loven, ya que ni podía gritarle al energúmeno de cabello rojo. ¿Cómo rayos se supone que me haga cargo de esto?, se preguntaba Loven, mientras el de la unidad 8 gruñía lleno de ira. Cuando lleguemos a 16,000 suscriptores y el vídeo tenga 2,000 likes, les traeré la siguiente parte. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Gracias por su sintonía.